Bendigo y alabo el nombre de mi Dios por permitirme la oportunidad de enseñar su palabra. Este día hemos sido testigos de una programación que nos ha estado hablando acerca de la justificación por la fe, cómo Dios nos justifica siendo nosotros pecadores, y nos justifica por medio de la fe en Jesucristo, porque Cristo pagó nuestra deuda. Él pagó en nuestro lugar, pero eso no implica necesariamente nuestra desobligación de obedecerle, de seguirle, de amarle. Y en el día de hoy traigo un tema bajo el título Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros. Él es nuestro compañero. Él es nuestro ayudante, nuestro ayudador. Él es nuestro gran consolador. Es el auxiliar que tenemos. Es la fuente inagotable del poder de Dios disponible para todo aquel que haya creído en Cristo Jesús. Por eso la invitación de Dios en el día de hoy es esta: déjate guiar por el Espíritu. Busquemos en la palabra de Dios Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Pablo aquí nos da las razones por las cuales nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Pablo nos está diciendo que a través del medio que Dios ha provisto, que es el Espíritu, tú y yo podemos mortificar las obras de la carne. El sábado pasado estuvimos hablando acerca del versículo donde Cristo nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Y en este día queremos seguir la secuencia de ese tema para traer aún más luz sobre la necesidad que tú y yo tenemos de escuchar a Dios, de guiarnos por lo que Dios ha dicho en su palabra y de guiarnos por su Espíritu Santo, el cual se nos ha sido dado para que no estemos ya más en tinieblas y viviendo en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que es importante que tú y yo, como cristianos y como creyentes, ya no nos conformemos a las obras de la carne. Ya no nos conformemos a nuestro yo. Ya no nos conformemos a las costumbres que teníamos antes de conocer a Cristo, sino que ahora vivamos para agradar a Dios, siendo guiados por su Espíritu Santo. Cuando Dios creó el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, según nos dice Génesis
1, versículo 2. Y el Espíritu se movía sobre la haz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba allí trayendo orden, trayendo llenura y trayendo luz. Porque la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Esto nos hace recordar cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, el estado en que nosotros nos encontrábamos antes de Cristo llegar a nuestras vidas. Vivíamos en desorden. Había un vacío tremendo en nuestros corazones, un vacío de Dios, un vacío de lo bueno. Estábamos llenos de maldad, llenos de corrupción, llenos de concupiscencias, llenos de malos deseos, pero vacíos totalmente de Dios y de todo lo bueno. Pero también estábamos en tinieblas. No nos dábamos cuenta del estado y la condición en la que nos encontrábamos y nos parecía que estábamos en el camino correcto, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Estábamos en el camino de la muerte sin darnos cuenta del estado y la condición en la que nos encontrábamos, diciendo malas palabras, pensando mal de todo el mundo, llenos de ira, llenos de rencores, llenos de falta de amor. Pero la luz de Jesucristo llegó a nuestras vidas. Por eso dice Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, llamado desde las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos ahora las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que nos sacó de ese mundo lleno de tinieblas, de ese mundo lleno de maldad. Así que glorificamos el nombre de Dios por ese rescate, por esa transformación que Dios operó un día en nuestras vidas, que puso fin a nuestro desorden, que puso fin a nuestro vacío de Dios y que puso fin a las tinieblas que no nos permitían ver con claridad. Pero en nuestro peregrinar cristiano, el enemigo no ceja en su empeño de volvernos a llevar a la vida vieja, al viejo hombre, a la vida que vivíamos antes de venir a Cristo. El enemigo quiere que nosotros volvamos a esa vida y volvamos a practicar lo que practicábamos antes. Porque Él ha venido para matar, robar y destruir. No pensemos nunca que en los brazos de nuestro adversario, que en las manos de Satán nosotros podemos tener vida, porque Él es el ladrón que vino a matar, robar y destruir. Solamente Cristo nos puede dar vida. Por eso Él dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente en Cristo podemos hallar verdadera seguridad y verdadera vida. Así que es necesario que tú y yo ahora escuchemos la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Cristo lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Escuchemos la voz del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Y mantengámonos en constante vigilancia para que el enemigo no vuelva a arrastrarnos o no nos arrastre al mundo de ayer. Porque peligramos si nos descuidamos. En el día de hoy hablaremos acerca de la mortificación del pecado, de la mortificación de la carne, que es esa naturaleza pecaminosa que todos los días
trata de arrastrarnos a lo prohibido. Trata de arrastrarnos a lo que Dios condena. Trata de arrastrarnos para que no hagamos la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Trata todos los días que en lugar de hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él trata de hablar, que nosotros hablemos de otra cosa distinta a la que debemos hablar, que es de Jesucristo. Así que en el día de hoy vamos a enfocarnos en la obra del Espíritu Santo en la mortificación de la carne para vencer a Satanás y para vencernos a nosotros mismos. Y vamos a ver los beneficios de esta disciplina de mortificación. Vayamos al primer punto a tratar: el trabajo del Espíritu Santo en la mortificación del pecado. La mortificación del pecado es la virtud que nos lleva a amortiguar las tendencias malas de la carne. Significa renunciar o negarse a complacer los apetitos carnales que son pecaminosos. Eso es mortificar. Por eso dice Pablo: si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. El Espíritu nos está diciendo claramente lo que debemos hacer: mortificar las obras de la carne. O sea, no complacer la carne en sus deseos concupiscentes. Romanos 8:13 dice así: porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Cuando obedecemos los designios de nuestra propia carne, entristecemos al Espíritu. Ese Espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros se siente triste y nos porta su misma tristeza. Por eso es una relación que se quebranta, es una relación que se rompe, porque el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para ser nuestro compañero constante, y le podemos ofender como persona. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu también nos proporciona tristeza cuando le ofendemos. No solamente nos sentimos tristes por haber fallado y por haber quebrantado la ley de Dios, por haber ofendido al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos hace sentir aún más tristes para que nosotros vayamos al arrepentimiento. Nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a poner en comunión con Dios. Porque la función del Espíritu no es destruirnos. La función del Espíritu es ayudarnos, es bendecirnos. Esa es la función principal del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona porque se le puede entristecer. Se ilustra el Espíritu Santo como esa paloma sencilla que se ofende por frialdad, indiferencia, por conversaciones ociosas que no edifican, por falta de devoción, por falta de consagración. Cuando nos involucramos más en las cosas de esta vida, en los afanes, intereses de esta vida, y descuidamos la vida espiritual, nos sentimos tristes. Porque la función del Espíritu, además de ayudarnos a mortificar las obras de la carne, es convencernos de pecado. Convencernos cuando pecamos contra Dios. El Espíritu nos expone a las mismas verdades que conocemos en las Sagradas Escrituras y usa este conocimiento de la palabra para destruir en nosotros todo lo que se levanta contra Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad. Porque la intención del Espíritu es que tú y yo llevemos cautivo todo pensamiento malo, todo pensamiento pecaminoso a la obediencia a Cristo.
porque el Espíritu nos convence de pecado. Dice Juan 16, del 7 al 11, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado y rinde nuestra voluntad a la voluntad de Dios y su palabra, porque esa es su función, convencerte a ti y convencerme a mí de que hemos pecado y que necesitamos reconciliarnos con Dios, porque hay un juicio inminente sobre nuestras cabezas, que si viene Cristo sin estar en comunión con Él, sin estar en reconciliación con Él, nuestro destino es el infierno. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado para llevarnos a Cristo Jesús. Y lo próximo que hace el Espíritu Santo es revelarnos dos enemigos mortales, dos enemigos que pueden destruir nuestras vidas. ¿Cuáles son esos dos enemigos que debemos nosotros detectar y debemos vigilar constantemente? Uno es nosotros mismos. Uno de esos enemigos somos nosotros mismos. Y el otro es Satanás. Son dos enemigos que se levantan contra nosotros mismos. Por eso dice Santiago 1, del 13 al 15, hablando del enemigo que cada uno de nosotros tiene dentro de sí. Dice Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, de su propia codicia, la codicia del corazón, es atraído y es seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, siendo materializado, da a luz la muerte. O sea que somos nosotros tentados por nuestros propios malos deseos. Hay una naturaleza que no es extinguida ni aun cuando nos convertimos a Dios. Y esa es la naturaleza de pecado. Por eso Pablo hablaba en Romanos 7 de su lucha contra el pecado. Lo que él quería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería hacer, eso era lo que hacía. Había una lucha entre la carne y el espíritu, porque estas dos fuerzas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que debemos someternos a Dios, porque es el único modo de resistir al otro enemigo que nosotros tenemos, que es Satanás. Así que es importante que vayamos a Santiago 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El Espíritu Santo nos convence que la práctica del pecado aniquila nuestra alma, nuestro cuerpo, y que el pecado engendra en lugar de vida muerte. Pero para que nosotros podamos vencer al enemigo, tenemos que someternos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. De ahí el deber de todo cristiano de someterse voluntariamente a Dios a través de su palabra. Y ese sometimiento tiene que ver con someterse
también a las demandas del Espíritu, porque el Espíritu Santo Dios nos lo dio precisamente para que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios. Dice Santiago 4, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? O sea que ese Espíritu es como una esposa o un esposo que está comprometido con su pareja, que cuando uno de los dos quebranta el pacto matrimonial, el otro se siente ofendido y se siente celoso. Bueno, dice la Escritura que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Y cuando hay celos, hay restricción también de los privilegios. Cuando tú y yo estamos caminando en el Espíritu y viviendo para el Espíritu, nos sentimos con fuerza, con poder, con virtud, con convencimiento, con seguridad. Pero cuando ofendemos a Dios, ese Espíritu se siente tan ofendido con nosotros, de tal manera que nosotros nos sentimos mal, porque ese Espíritu nos está diciendo, tú eres mío, tú me perteneces, tú eres mío, tú eres mi propiedad. Y es importante que nosotros lo entendamos así, mis hermanos, porque somos nosotros propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel importante en nuestra santificación. Dice Pablo, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, es a través del Espíritu, es a través de los métodos que da el Espíritu que nosotros podemos mortificar las obras de la carne. No es a través de mi sabiduría o de nuestra sabiduría o de nuestra capacidad o de nuestra inteligencia o de nuestras fuerzas, es a través del Espíritu. El Espíritu va a obrar en nuestro sometimiento. Sí, Él está obrando, Él nos está exhortando, pero tú y yo tenemos que a través del Espíritu vencer las obras de la carne. Y para lograr esa obra de gracia, el Espíritu comienza cambiando nuestro corazón y nuestros afectos a través de una genuina conversión. La conversión es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios en nosotros que nos transforma y produce esas afecciones justas que nos mueven a agradar a Dios, agradar a Dios. Y esto es lo próximo que hace el Espíritu Santo, cambia el corazón y nos hace obedecer. Como dijera alguien, a través de la obediencia, Dios nos enseña a negar ese instinto natural de querer servirnos a nosotros mismos y sustituirlo por un deseo genuino de servir al Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios a través de su Espíritu. Cambiar ese sentido de apego hacia servirnos a nosotros mismos y sustituirlo por ese deseo agradable de servir a Dios, de servir al Espíritu, de servir a la palabra de Dios. Y esa obra de transformación la hace el Espíritu Santo cambiando nuestro corazón para que podamos obedecer. Dice Ezequiel 36 del 26 al 27. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos, mis derechos y los pongáis por obra. Para Dios llevarnos a obedecer tiene que hacerlo a través de su Espíritu, implantando en nosotros una nueva naturaleza. Nosotros podemos tomar a un cerdo y meterlo en nuestra casa, bañarlo, perfumarlo, acostarlo en nuestro sofá o en la carpeta del suelo. Podemos nosotros hacer muchas cosas con el cerdo y tratarlo como si fuese una mascota, pero en el momento más inesperado ese cerdo saldrá
de nuestra casa y volverá al cieno. Volverá a lo mismo, al fango, a embarrarse, a ensuciarse, porque no es otra cosa que cuestión de naturaleza. Su naturaleza consiste en revolcarse cada vez más en el cieno, en el fango. Para que el cerdo no pueda volver a su cieno, habría que cambiarle su naturaleza. Y para Dios obrar en nosotros, para Dios hacer una obra gloriosa en nosotros, Él tiene que implantarnos una naturaleza, no una naturaleza pecadora, sino una naturaleza espiritual, una naturaleza que nos impulse a hacer lo bueno, a hacer lo que es agradable a sus ojos. Y de esa manera es que nosotros podemos obedecer a Dios, porque Dios nos da una nueva naturaleza para ya no volver a ensuciarnos y a revolcarnos en el cieno del pecado. Yo necesito un corazón nuevo. Tú necesitas un corazón nuevo. Por eso dice Ezequiel: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Quitaré ese espíritu de pecado y pondré un espíritu en ustedes para que ustedes hagan conforme a los preceptos de Dios, conforme a los preceptos divinos. Eso no implica, mi hermano, esa obra gloriosa que Dios hace, no implica que ya no tengamos más problemas con la naturaleza de pecado. Porque la naturaleza de pecado no es destruida totalmente, es sometida para que ya ella no tenga poder en nuestras decisiones. Es sometida por el Espíritu Santo con esa naturaleza nueva que nos es dada, que llamamos el hombre nuevo, el hombre creado según Dios para buenas obras. Ese hombre nuevo, que es esa naturaleza nueva, nos es implantada para que hagamos la voluntad de Dios. Así que tú y yo, para agradar a Dios, necesitamos que el Espíritu nos haga nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Es una conversión completa la que necesitamos. No es parcial, es completa. Por eso dice Pablo a los creyentes: no se conformen más a los deseos de la carne, porque ustedes todavía tienen esa naturaleza de pecado. No obedezcan a esa naturaleza, obedezcan a la naturaleza espiritual que le ha sido implantada. Dice Pablo en Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque ¿cómo perseveraremos en pecado y viviremos aún en el pecado habiendo sido muertos con Cristo Jesús? Porque nuestra vida pasada ha sido destruida por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, de manera tal que cuando Cristo fue crucificado, todos los creyentes fuimos crucificados con Él, en el sentido de que ya el cuerpo de pecado queda destruido para no servir más al pecado, sino a la justicia de Dios. Por eso decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vive esa naturaleza pecaminosa. Ya esa naturaleza pecaminosa no toma decisiones sobre mi vida, porque yo he sido crucificado con Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo era un crucificado, porque él crucificó su viejo hombre, su cuerpo carnal, con Cristo Jesús, para servir a la justicia. Por eso dice Pablo: de modo que el que está en Cristo, en 2 de Corintios 5, 17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y en Gálatas 5, versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Y eso es lo que significa la muerte de Cristo para nosotros, muerte a la vida pasada y resurrección a la nueva vida. Una vida con Cristo Jesús. Por eso decía también el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17, el amor de Dios me constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todo, todos murieron. Todos los cristianos murieron con Cristo a la vida vieja, a la vida pasada, a la vida de pecado, a la vida sucia, a la vida embarrada en el cielo del pecado. Todo cristiano crucificó con Cristo Jesús todo su cuerpo de pecado. El amor de Dios nos constriñe ahora, dice Pablo, pensando en esto, que si uno murió, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ahora por el poder del evangelio ya no vivan para sí, para agradarse a sí mismo, sino para agradar a aquel que los salvó, aquel que se entregó por ellos, aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, la otra función del Espíritu Santo es renovar y fortalecer al creyente. Si estás teniendo lucha con tu carne, si estás teniendo lucha con tus pasiones, si estás siendo arrastrado al pecado de vez en vez, eso quiere decir que tú, mi hermano, necesitas más comunión con Dios. Necesitas más entrega a Dios. Necesitas más de la participación del Espíritu de Dios en tu vida. Órale a Dios. Dile a Dios, envía tu espíritu para que tu espíritu me renueve, me cambie, me transforme, porque el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Nosotros vivimos en un mundo con ideas distorsionadas respecto al bien y al mal. Venimos con valores torcidos y alterados, pero el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación y renovación en todo aquel que se entrega a Dios. El viejo hombre queda crucificado con Cristo Jesús y empezamos a vivir para Cristo una vida nueva. Para vivir esa vida nueva, vamos a necesitar de los recursos que da el Espíritu, que tienen el objetivo de renovarnos y fortalecernos. Así como un buen constructor hace un buen uso de sus herramientas físicas para construir una casa, así el Espíritu Santo nos provee herramientas para edificar la casa espiritual donde el Espíritu Santo va a morar. El Espíritu nos da las herramientas para ello. Dice 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, pero eso no es posible a menos que nosotros tomemos las herramientas, los recursos que nos provee el Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Si somos casa de Dios, eso implica que el Espíritu Santo ha transformado y ha renovado nuestras vidas. Dice Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa de Cristo somos tú y yo, donde Él mora. Imagínense que cuando nosotros vamos a recibir a una persona importante en nuestra casa, lo primero que hacemos es limpiar y ordenar la casa para darle una buena bienvenida a ese huésped especial. Y eso es lo que estamos supuestos a hacer nosotros los creyentes,
preparar nuestra casa, nuestra vida, para que Cristo more en ella, para que el Espíritu Santo more en ella. Y no debemos andar a nuestras propias expensas, con nuestros propios criterios personales, porque dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tú eres la casa de Dios. Y en esa casa tú no debes hacer lo que tú quieras, debes hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú eres casa de Dios y debes saber cuáles son los principios y los requisitos que deben gobernar tu casa, porque tu casa es la casa de Dios. Pero también Pablo quiere hacernos ver en las Sagradas Escrituras que somos templo de Dios. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debido a que nosotros somos casa de Dios, templo de Dios, se nos dan las herramientas eficaces para nosotros renovar nuestra casa, limpiar nuestra casa, transformar nuestra casa, acotejar nuestra casa para que el Espíritu Santo more en esa casa plenamente y no se sienta triste con nosotros. ¿Cuáles son esas herramientas? La primera es la oración. La oración. ¿Qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:13? Orad sin cesar. En Efesios 6, versículo 18 dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es una oración rutinaria, no es una oración monótona. Es una oración en el Espíritu, buscando el poder de Dios, buscando la manifestación de Dios, volcando todo nuestro sentir, todo nuestro pesar, toda nuestra tristeza, toda nuestra carga, todo poniéndolo en las manos de Dios, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra turbación, toda nuestra tristeza, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ora en el Espíritu, porque esa es una herramienta eficaz para que tú puedas renovar tu casa. La próxima herramienta es el ayuno. El ayuno, Esdras 8, del 21 al 23. Miren qué ejemplo más glorioso. Allí junto al río Aba, dice Esdras, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Mi hermano, mi hermana, si estás teniendo problemas y dificultad con tu propia carne y con los ataques del enemigo, ayuna. Ayuna, ponte en ayuno. Ponte en oración en ayuno. Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Pero también no descuide algo que es importantísimo, la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Cristo a través de este deber? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de ¿quién? De mí. ¿Quieres conocer a Cristo? No lo puedes conocer de otra manera, sino que leyendo la palabra de Dios, la palabra que Dios inspiró. Y debe ser una lectura reflexiva, no apurada porque tienes que trabajar, no apurada porque tienes que jugar en la computadora, no apurada porque tienes que recibir a algún visitante, sino es una lectura deleitosa, una lectura en la que tú y yo te extasía.
nos extasiamos en el Señor. Dice la palabra de Dios en Esdras 7:10, que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Mi hermano, prepara tu corazón de esa misma manera. Aparta un tiempo de tu vida diario para estudiar la palabra de Dios. Y todos estamos incluidos en este deber. Nadie escapa de este deber. Si queremos tener vida, no la podemos tener de otra manera que comiendo de la palabra de Dios diariamente, porque la palabra de Dios es poder. Dice Cristo, mis palabras son espíritu y son vida. Considera, mi hermano, que tienes aquí el alimento que debes ingerir todos los días para estar firme, para estar anclado en la verdad de Dios, para no apartarte nunca jamás de Dios, para no apartarte del camino bueno. Aquí está todo. Dice Nehemías 8:8, que los que leían la palabra de Dios ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que tú y yo tenemos que prestar atención a cada palabra clave del pasaje que estemos estudiando. Debemos meditar, rumiar la palabra de Dios. Dice Isaías 28, del 10 al 13, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato. Tenemos que ir a todas esas partes donde se nos habla de los mandamientos de Dios, de los mandatos de Dios, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de este pasaje bíblico? ¿Cuáles son las demandas de esta lectura? ¿Cuáles son las demandas del Espíritu Santo al leer esta porción de la Escritura? Debemos preguntarle al pasaje bíblico para que Él nos responda. Así que este es un deber que tú y yo tenemos. Usemos la herramienta eficaz llamada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también tenemos que testificar y predicar. Mi hermano, si nosotros nos sentimos deudor de otras personas, es por el hecho de que Cristo nos salvó un día y nos trajo a su luz admirable, y debemos sentirnos en el deber de invitar a otros, de predicarle a otros, de enseñarles a otros la buena noticia del evangelio para que sean salvos. Así que esta es una herramienta eficaz, porque mientras nosotros edificamos a los demás con la palabra de Dios, nosotros mismos somos edificados. Por eso hay un mandato para todos los creyentes: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Tenemos ese deber de enseñarle a otro las cosas que Cristo ha mandado en su palabra. Pero también tenemos las obras de piedad como recursos o herramientas eficaces para mortificar nuestra propia carne. Cuando tú y yo nos dedicamos a hacer lo bueno, lo correcto, ayudamos para que nuestra carne no nos venza con sus concupiscencias. Dice 1 de Timoteo 6 y 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 4:8 también nos dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y venidera. Dediquémonos a hacer el bien a los demás, porque estas obras de piedad son agradables a Dios y ayudan en nuestra lucha contra el pecado. Lo próximo que tenemos como recursos son los cultos de adoración. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
los creyentes del pasado perseveraban reuniéndose todas las semanas para orar, leer la palabra y cantar himnos a Dios. Esa era una costumbre que todos tenían y que todos tenían el deber de cultivar. Dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, estos son los recursos, estas son las herramientas que nosotros necesitamos. No nos quedemos en casa, vengamos a la casa de Dios, adoremos a Dios, leamos la palabra de Dios, escuchemos el mensaje de Dios, porque Dios tiene un mensaje especial para nosotros. Y aquí pasamos a nuestro último punto a tratar. ¿Cuáles son los beneficios de mortificar las obras de la carne? Mortificar la carne es abstenerse de practicar el pecado, no exponerse al pecado, no proveer para el pecado, no participar de los pecados ajenos. Eso es mortificar las obras de la carne. A veces queremos acercarnos a Dios, pero estamos tomando decisiones opuestas a esa decisión que hemos tomado de acercarnos a Dios. Tú y yo hemos dicho, me voy a acercar a Dios, me voy a consagrar, pero enciendes la televisión y estás viendo una novela. ¿Qué se puede ver en una novela? Traiciones, vestuario inadecuado, malas palabras, ¿qué más? Borracheras, fornicaciones, adulterios. Entonces quiere acercarte a Dios, quiere vivir para Dios, pero enciendes tu monitor para ver, o tu televisión para ver cosas que Dios aborrece. ¿Cómo te vas a santificar? ¿Cómo te vas a purificar? ¿Cómo va a cambiar tu corazón si estás persistiendo en aquello que no te ayuda, en aquello que no te edifica? Entonces, cuando mortificamos los deseos de nuestra carne, no proveemos alimento para nuestra carne, sino que nos abstenemos de ver, escuchar cosas que no nos ayudan. El ministerio del Espíritu es precisamente enseñarnos a hacer y decir lo que es correcto. Pero ¿cómo puedes hacer y decir lo correcto si estás alimentándote de aquello que es incorrecto? Nosotros reproducimos lo que vemos. Nosotros hacemos lo que vemos y escuchamos. Entonces, agudicemos nuestro entendimiento espiritual, hermanos, porque no podemos ir en dirección al Espíritu alimentando la carne. No podemos agradar a Dios en el sentido opuesto. Y es importante que nosotros entendamos estas enseñanzas que son vitales para nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos dice, quita y renueva tu vida. O sea, quita lo que te está estorbando, lo que te está impidiendo tu crecimiento y renueva tu vida. Quita esto, remueve aquello. Esto no te ayuda en la fe. El Espíritu Santo nos habla directamente. Esto que tú estás viendo no te ayuda. Aquello que tú ves mancha tus vestiduras espirituales. No vayas a lugares dudosos donde no iría un cristiano. Ponte de rodilla, ora, resiste la tentación. No te quedes en casa sin ninguna razón justificable, estando los hermanos reunidos en la iglesia, alabando y glorificando a Dios, porque cada vez que te quedas en casa y no vienes a adorar a Dios, Satanás te va a poner en la mente cosas distintas para que tú las practiques y te alejes cada vez más de Dios. El Espíritu Santo nos dice, huye de las amistades
íntimas con personas que no sirven a Dios, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hables mal de otros. Habla siempre lo bueno, habla siempre lo correcto. No hables o no digas cosas con doble sentido, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos un vocabulario distinto. Nuestras palabras deben estar sazonadas con sal para que sepamos cómo responder a cada uno como conviene. Eso quiere decir que lo que decimos debe tener sentido. Debemos edificar a los demás con lo que decimos. El Espíritu Santo te está hablando a ti hoy y te está diciendo: huye de las cosas que corrompen tu alma. El Espíritu también nos otorga las gracias espirituales para dar frutos. Uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu debemos reflejarlo en nuestro andar, en nuestro vivir. El Espíritu Santo está dispuesto hoy a ayudarnos en nuestras flaquezas. Dice la palabra de Dios que Él gime al Padre con gemidos indecibles por nuestra debilidad. Él está rogando por nosotros, pero es necesario que tú y yo usemos los recursos que el Espíritu nos da para no vivir más en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Toma tú la iniciativa, toma tú ahora lo que el Espíritu Santo está poniendo en tus manos, los recursos espirituales que te otorgan fe y vida espiritual. El Señor quiere llevarte a las Sagradas Escrituras para que entiendas cómo debe andar un cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Por eso Pablo dice en Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Así que el Espíritu Santo ha sido enviado para consolarnos, para convencernos de pecado, para decirnos cuáles son los enemigos, los dos enemigos fatales o letales que tenemos nosotros mismos y el diablo. También el Espíritu Santo nos ha dado los recursos para cambiar nuestro corazón y hacerlo obedecer la ley de Dios. Nos ha dado recursos para fortalecernos y renovarnos. Nos ha dado las herramientas para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, mortificando los deseos de la carne, para hablar lo que conviene, lo que edifica, para vivir en fe, en obediencia a la palabra de Dios. Una fe sin obediencia, hermanos, una fe sin obediencia es una fe muerta. No tiene valor. Así que es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo nos está llamando, que Dios nos está llamando a una renunciación total de aquello que nos estorba, de aquello que nos perjudica. Déjate guiar, mi hermano, por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Si has pecado, si has ofendido la ley, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete. Es el Espíritu Santo el que está obrando en ti para que ya no te conforme a los deseos de la carne. Si estás descuidando tu vida espiritual, estás descuidando tu devoción, el Espíritu Santo hoy te está llamando a retomar los hábitos que has perdido para que sigas creciendo en tu vida espiritual. Si has decidido apartarte de los caminos del Señor, considera que los caminos fuera del Señor son caminos de muerte, son caminos de perdición. No le entregues tu vida a Satanás, entrégasela a Cristo, solamente a Cristo.
te va a costar un poco de trabajo, un poco de lucha, ir en contra de tu propia carne, pero el Espíritu Santo te está dando las herramientas para que seas un cristiano vencedor. No te rindas, no te alejes de Dios, no desistas de buscar las cosas de arriba. Desechas las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra no tendrán parte en la eternidad. A partir de ahora, en tu vida espiritual, toma la resolución necesaria para dejarte guiar por el Espíritu y no por los deseos morbosos de tu propia carne. Sirve a Dios, entrégate a Dios por completo, porque hay ganancia grande, ganancia eterna cuando nos entregamos por completo a Dios. Deja el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todos los deseos del mundo son deseos pecaminosos. Toda la vanagloria del mundo, la vanidad del mundo, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Qué bueno sería que cuando Cristo viniera, la iglesia que está aquí presente estuviese lista para irse con Él y escuchemos todas las palabras de Cristo. Venid benditos de mi Padre a heredar las mansiones desde antes de la fundación del mundo, creadas para ustedes. Qué bueno es gozarnos. Qué bueno es gozarnos con estas palabras y preparar nuestras vidas y no alejarnos de la fuente que nos da vida. Déjate guiar por el Espíritu. Que Dios te bendiga.